millonario obligado a elegir entre su fortuna y la niñera que robó su corazón. La explosión de la lámpara resonó como un latigazo en la habitación infantil. Fragmentos de vidrio salieron disparados, y el olor a humo se mezcló con el dulce aroma de la leche tibia que Tomás había derramado minutos antes. Alejandro reaccionó por instinto, se lanzó hacia la cuna y tomó al niño entre sus brazos mientras su corazón golpeaba como un tambor desbocado. En medio del caos, Sofía apareció desde el pasillo con las manos temblorosas, pero con la mirada firme de alguien acostumbrado a poner paz donde otros pierden control. Lo que ninguno de los dos esperaba era aquel detalle mínimo, casi invisible: la lámpara no había caído, había sido movida. Mientras Alejandro comprobaba que Tomás estaba ileso, Sofía se arrodilló para recoger los fragmentos. Sus movimientos eran precisos, delicados, como si esa casa fuera suya desde siempre. Alejandro, todavía agitado, sintió que su nerviosismo se amortiguaba al verla actuar. Ella hablaba poco, pero su presencia ordenaba el mundo, y allí, entre respiraciones aceleradas y el silencio posterior al susto, algo muy tenue, algo que ninguno de los dos admitiría aún vibró entre ambos. En el marco de la puerta apareció Marina, la hija adolescente de Alejandro. Observó la escena con ceño fruncido, como si supiera exactamente lo que estaba empezando a formarse sin que nadie lo dijera. Su mirada se detuvo más tiempo del necesario en Sofía, y luego en su padre. No dijo nada, pero la tensión quedó flotando. Cuando por fin todo pareció calmarse, Alejandro revisó la zona donde había caído la lámpara. Fue entonces cuando vio un pequeño papel doblado, oculto detrás del marco de la cuna. Lo tomó con cuidado. La tinta era firme, casi elegante, pero el mensaje era venenoso: no confíes en quien dice protegerlo todo. Antes de continuar, suscríbete al canal y deje en el comentario desde donde estás escuchándonos. Sofía se congeló. No fue un gesto exagerado, fue un sobresalto leve, casi imperceptible, pero que Alejandro captó al instante. ¿Qué significaba esa nota? ¿A quién iba dirigida? ¿Y por qué estaba en la habitación de su hijo? El silencio se hizo denso como un muro. Alejandro guardó la nota en el bolsillo, consciente de que algo muy serio acababa de empezar, y la pregunta que ninguno de los dos quiso pronunciar quedó suspendida: ¿quién había estado dentro de la casa? ¿Y qué buscaba realmente? El viento en la azotea olía a cobre y a humo lejano. Alejandro apuró el sorbo de café, sintiendo el sabor amargo de su imperio mientras la ciudad seguía hablando de él como si fuera eterno. Sofía apareció sin llamar, con las manos perfumadas a jabón y una bolsa con juguetes que tintinearon suavemente. Su presencia lo golpeó con una idea incómoda. En algún punto, entre ascensos y contratos, había extraviado lo sencillo. Desde lo alto, la ciudad se extendía como un tablero que él creía dominar. Edificios iluminados, carteles con su apellido, titulares que se escribían solos. Para el mundo, Alejandro Santoro era una figura incuestionable. Para él mismo, cada día era un ritual silencioso de cargas y expectativas. Una empleada subió para recordarle lo ineludible. Esa noche debía asistir a una cena de beneficencia donde se decidiría un acuerdo crucial. Él asintió sin entusiasmo. Sofía, ajena al peso de la noticia, comentó con naturalidad que los niños querían ver las estrellas. Había encontrado, en una caja olvidada, un proyector pequeño que podía usar en el jardín o, si él lo permitía, llevarlos al planetario. Alejandro sintió una punzada extraña. Entre su obligación y ese plan modesto, algo dentro de él vaciló. La ironía lo atravesó como un filo. Administraba un imperio construido sobre el lema de proteger familias, pero no lograba resguardar la suya de la distancia emocional que él mismo había permitido. Ella habló de constelaciones con sencillez, sin notar cómo esas palabras lo invitaban a mirar su vida desde otro ángulo, y entonces, impulsado por un deseo casi olvidado, murmuró que no recordaba la última vez que hizo algo solo por placer. Sofía sonrió con melancolía. Eso se olvida fácil cuando todo el mundo te recuerda quién debes ser. Alejandro bajó la mirada. Prometió, en silencio, considerar cancelar la cena. No imaginó que ese gesto mínimo sería la primera ficha de un dominó mayor.
¿Arriesgaría un acuerdo vital por una noche bajo las estrellas? El titular saltó en la pantalla como un disparo. Magnate en el ojo público tras incidente doméstico. La imagen mostraba la fachada de la casa y una silueta borrosa en una ventana. El sonido insistente del teléfono convirtió la cocina en un campo de ruido. Sofía lo vio desde la puerta, con el ceño fruncido y una sensación que le apretó el estómago. Alguien había decidido observarlos demasiado de cerca. Alejandro entró con gesto tenso. Había pasado la mañana recibiendo llamadas de socios alarmados, periodistas insistentes y un consejo corporativo que exigía explicaciones. Intentó restar importancia al titular, pero la foto era un problema. Cualquier insinuación, por mínima que fuera, podía despertar sospechas en un entorno donde el escándalo se alimentaba solo. Diego, su abogado, llegó con el rastro de una noche sin dormir. Explicó que la prensa llevaba horas especulando sobre un testigo que afirmaba haber visto a Alejandro y a Sofía en una actitud íntima la noche del accidente de la lámpara. La imagen, aunque difusa, sugería cercanía. Sofía dio un paso atrás, como si el aire se llenara de preguntas que no había formulado. En la sala, Valeria llamó para recordarle a Alejandro que el Consejo no toleraría vulneraciones a la imagen corporativa. Los rumores se cortan rápido o crecen sin control, advirtió. La presión se instaló como una sombra sobre todo. Cuando el bullicio pareció ceder, un timbre resonó en la puerta principal. Nadie esperaba visitas. Al abrir, encontraron una tarjeta dejada cuidadosamente en el suelo. No tenía nombre, solo un mensaje manuscrito: la verdad siempre vende. El pulso de Alejandro se aceleró. Sofía sintió un escalofrío. No era solo la prensa. Alguien estaba decidido a empujar la historia hacia un lugar más oscuro. ¿Quién había empezado este juego y hasta dónde pensaba llevarlo? Las copas tintinearon en la mesa mientras Alejandro forzaba una sonrisa que no le pertenecía. El mantel desprendía un aroma a vino caro, mezclado con el perfume denso de alianzas que nunca se decían en voz alta. Desde el otro extremo del salón, Marina lo observaba con el ceño fruncido, como si pudiera ver cada grieta detrás de su fachada elegante. La conversación giraba en torno a donaciones, campañas de imagen y acuerdos envueltos en cordialidad impostada. Valeria se acercó con su habitual suavidad calculada. Tu presencia esta noche es fundamental, murmuró, apoyando la mano en su hombro como si fuera un gesto de amistad. Alejandro sintió la presión camuflada en esa frase. Había operaciones pendientes que dependían de la estabilidad del apellido Santoro. En medio de una charla anodina, un socio inclinó la cabeza hacia él y susurró con crudeza: rumores así pueden desestabilizar inversores. Alejandro tragó el amargor del comentario. Recordó la promesa hecha en la azotea, aquella idea casi infantil de cancelar la cena para estar con sus hijos. La distancia entre ese deseo íntimo y la obligación presente parecía un abismo imposible de cruzar. Al regresar a casa, la atmósfera fue un contraste absoluto. La mansión se sentía más pequeña, casi doméstica. En la cocina, Sofía acunaba a Tomás, dormido y ajeno a todo. Ella levantó la vista y lo encontró con una expresión cansada que no trató de ocultar. No pidió explicaciones, solo escuchó. Cuando él intentó justificar su asistencia a la cena, Sofía lo detuvo con una frase que lo atravesó: no quiero ser la causa de tu ruina. Más tarde, Alejandro apagó las luces del pasillo. El silencio lo obligó a enfrentar su decisión. La cena había preservado acuerdos, pero algo dentro de él se había quebrado. Entonces llegó una notificación al teléfono: acabas de perder un socio si no firmas mañana. El peso de ese mensaje cayó sobre él como una sentencia. ¿Firmará para salvar su imperio o para honrar lo que prometió? Firma estas cláusulas y tu familia quedará protegida. La voz de Valeria resonó en el despacho como un golpe contenido. Sobre la mesa, un documento grueso mostraba una cláusula inusual: conducta personal regulada por el Consejo. Sofía, sentada a varios pasos, observó el papel con la incredulidad de quien descubre que su vida puede negociarse. Diego explicó el alcance legal con gesto sombrío. Si Alejandro no firmaba, el acuerdo pendiente se caería. Si lo hacía, su vida privada quedaba sujeta a evaluación corporativa.
En términos prácticos, cualquier relación considerada riesgo reputacional debía disolverse. La frialdad del lenguaje dejaba claro que se referían a Sofía sin nombrarla. Alejandro sintió como la piel le ardía. No solo era una intromisión, era un ultimátum. Entonces llegó la revelación que los descolocó a ambos. Dentro del paquete había un informe sobre la familia Herrera, fechas, direcciones, un arresto menor en el pasado de Sofía. Esto ya estaba archivado, admitió Diego. Alguien del consejo lo recopiló hace meses. Sofía bajó la mirada, no avergonzada, sino herida por la traición implícita. Alejandro sintió un sabor metálico. Llevaban observándola desde antes de cualquier rumor. Con la mano temblorosa, firmó un documento provisional de confidencialidad. El sonido de la pluma sobre el papel fue un corte seco en el aire. Sofía lo miró, y en sus ojos apareció algo nuevo: distancia. Cuando Valeria salió, el despacho quedó en un silencio insoportable. ¿Hasta dónde podían manipular su vida antes de que él se quebrara por completo? El aroma de pan tostado inundaba la cocina cuando el teléfono de Sofía vibró. Al contestar, la voz de Marta se mezcló con la suya: no te arriesgues por nadie que no te diga su verdad. La frase, antigua como sus cicatrices, quedó suspendida en el aire. Alejandro la escuchó desde el pasillo. Su pulso se aceleró como si esas palabras lo apuntaran directamente. Horas después, Sofía viajó a la humilde casa de su madre. Esperaba darle explicaciones, pero Marta ya conocía la existencia del contrato y de la cláusula que pretendía moldear su vida. Alguien, un desconocido con traje oscuro, había ofrecido dinero a cambio de información sobre ella. Marta, firme, rechazó la oferta. La pobreza podía doler, pero no se vendía. Hay manos que creen comprarlo todo, dijo la madre. No saben que hay cosas que no tienen precio. Un vecino se acercó mientras conversaban. Comentó que días atrás un hombre había preguntado por antiguos documentos relacionados con la familia Herrera, ofreciendo dinero por garantizar silencio. Aquello confirmaba lo que Sofía temía. Había un chantajista moviéndose entre sombras, presionando desde fuera. Mientras tanto, en la mansión, Marina lanzaba una acusación directa durante la cena. Predicas protegernos, pero no proteges a los que viven contigo. Las palabras golpearon a Alejandro en lo hondo. El protector se descubría cada vez más expuesto. Al despedirse, Sofía abrió su bolso y encontró un sobre sin remitente. Dentro, una sola frase escrita con tinta gruesa: si no te vas, los niños pagarán. El miedo le recorrió la espalda. ¿Qué clase de enemigo amenazaba directamente a los hijos de Alejandro? La sala de juntas olía a cuero, a café frío y a nervios reprimidos. Valeria desplegó un gráfico que resaltaba la fragilidad del mercado si los eventos reputacionales se confirmaban. Los murmullos estallaron al instante. Alejandro sintió que el piso bajo sus zapatos dejaba de ser firme. Uno de los consejeros propuso crear un comité de vigilancia interna para intervenir en caso de crisis de imagen. Otro fue más lejos. Sugirió considerar una licencia temporal para Alejandro hasta que la situación se estabilizara. Valeria, con su serenidad habitual, apoyó ambas mociones. La presión era sutil, pero contundente. El imperio podía seguir sin él. Diego intentó contener el avance, recordando que una transición apresurada podría agravar el clima financiero. Nada parecía suficiente. Afuera, en el pasillo, un consejero se acercó a Alejandro con cautela. Los inversores están inquietos. Necesitan señales de control. Control. Justo lo que comenzaba a perder. Durante la misma sesión, Diego recibió un correo anónimo. Contenía fragmentos de documentos que sugerían la existencia de contratos offshore vinculados a operaciones antiguas. Si aquello se filtraba, la amenaza reputacional ya no sería un rumor, sino una bomba real. Cuando la reunión terminó, Alejandro caminó hacia la salida con un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Valeria se acercó sin perder la sonrisa. Hay que salvar lo que importa, susurró. Alejandro sintió un escalofrío. Ya no discutían sobre negocios, sino sobre quién tenía derecho a decidir el destino de su vida. Sobre la mesa de la sala, Sofía encontró una carta cerrada con tinta roja. No tenía sello,
ni nombre, ni explicación. Al abrirla, una fotografía antigua cayó sobre sus manos. Una joven, despeinada y desafiante, la miraba desde una protesta ocurrida años atrás. El papel olía a humedad y a recuerdos que ella había preferido enterrar. Alejandro la encontró observando la foto con una expresión entre nostalgia y miedo. Él tomó el papel y lo sintió como una intrusión. ¿De dónde salió esto? Sofía respiró hondo. Aquella imagen pertenecía a una protesta contra desalojos en su barrio. Hubo empujones, un arresto injusto y una acusación que jamás prosperó. Un episodio olvidado. Hasta ahora, la ironía era cruel. Sofía había luchado por defender familias vulnerables, y ahora ese pasado era usado para atacarla. Alejandro sintió indignación, pero también un vértigo incómodo. Su imperio era tan frágil que una historia personal ajena podía ponerlo en riesgo. Sofía intentó explicar entre susurros. No por vergüenza, sino por cansancio, pensé que había quedado en el pasado. Para alguien, no, respondió Alejandro, mirando la tinta roja. Esto es una advertencia. Entonces vio el reverso de la carta. Una frase breve, escrita con la misma caligrafía firme: no hablamos más si ella se va. La amenaza ya no era velada, era condición, era presión directa. Alejandro sintió que el suelo volvía a moverse bajo sus pies. Si aceptaba esa exigencia, perdía a Sofía. Si la rechazaba, podía perderlo todo. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar quienes manipulaban su vida? El teléfono sonó justo cuando Alejandro estaba a punto de responder a un correo urgente. La voz en el auricular no era de Valeria ni de Diego, era masculina, grave, y pronunció una fecha que Alejandro creyó enterrada: el día de un conflicto empresarial que casi arruinó una alianza años atrás. Su espalda se tensó. La voz insinuó que poseían documentos capaces de vincular a la empresa con prácticas dudosas, contratos manipulados, pagos que jamás debieron existir, y que esa información podía salir a la luz en cuestión de horas. Alejandro sintió la sala estrecharse, como si el aire se volviera más denso. El mundo que había construido empezaba a mostrar grietas en cada esquina. Mientras tanto, Sofía enfrentaba una tormenta interna. Consideraba renunciar para proteger a los niños. La presión mediática la desgastaba, y el miedo provocado por las amenazas se hacía cada vez más real. Marta le había pedido que no sacrificara su vida por un entorno que no la defendía. La revelación más inquietante llegó cuando la voz mencionó un nombre prohibido durante años: Hidalgo, un antiguo socio que terminó enfrentado con Alejandro por una decisión que él consideró traición. ¿Era esto una venganza programada? Diego, informado de la llamada, inició discretamente una investigación, pero los inversores ya exigían señales de estabilidad. La llamada terminó con una frase helada: deja que la niñera desaparezca y todo quedará en sombras. Alejandro colgó con la palma húmeda. La amenaza era directa, personal. ¿Estaría dispuesto a sacrificar a Sofía para protegerlo todo? La luz del monitor recortaba el rostro de Alejandro. La tinta digital brillaba con una frialdad que lo atravesó. En pantalla aparecía un contrato que nunca había visto, fechado años atrás, con una enmienda inquietante, su firma junto a una segunda que no reconocía. Aquello no tenía sentido. Diego, después de horas revisando los archivos internos, confirmó la gravedad del hallazgo. Alguien había modificado discretamente los documentos fundacionales, otorgando al Consejo un poder extraordinario. Podían retirar la influencia de la familia Santoro si consideraban que un evento reputacional afectaba al legado corporativo. Era un arma legal directa contra él. Y contra Sofía. Alejandro se enfrentó a una verdad incómoda: su familia, en algún momento, había validado esas decisiones sin consultarlo. Descubrió que no conocía del todo el sistema que lo sostenía. Sofía, al enterarse, sintió que su presencia era la chispa que ahora incendiaba un mecanismo construido mucho antes de su llegada. Valeria reaccionó con una serenidad inquietante, recordándole que las empresas sobreviven cuando las emociones no intervienen. Pero en sus matices había algo más, un interés personal que no terminaba de revelarse. El golpe final llegó cuando Diego abrió un archivo adjunto,
un PDF con la firma del notario que avaló la enmienda. Alejandro reconoció el nombre, y su sangre se enfrió. Era la firma de su propio tío, un hombre muerto hacía años. La traición no era reciente, venía de dentro, venía de familia. Un golpe de aire frío sacudió la habitación infantil. La ventana estaba abierta, y un peluche descansaba en el bordillo, a punto de caer. Sofía gritó el nombre de Tomás, pero la casa respondió con un silencio que heló la sangre de ambos. Alejandro sintió como su corazón se detenía un instante. La búsqueda se volvió frenética. Recorrieron pasillos, jardines y habitaciones sin obtener respuesta. Marina apareció con el rostro sombrío. Tus decisiones ponen a Tomás en riesgo, susurró, clavándole la culpa como una aguja. Alejandro quería negarlo, pero no tenía argumentos. Minutos después, un guardia avisó haber encontrado al niño en un parque cercano. Corrieron hasta allí. Tomás jugaba despreocupado, acompañado por un hombre desconocido que alegó haberlo visto solo y lo mantuvo vigilado. Agradecieron el gesto, pero algo en la mirada del sujeto dejó una inquietud persistente. El incidente reveló una verdad brutal. El peligro ya no era teórico. Habían tocado la seguridad de su hijo. Alejandro ordenó reforzar la seguridad, revisar cámaras y restringir acceso. Sentía que el enemigo estaba cada vez más cerca. Su decisión lo alejaba emocionalmente de Sofía, a quien trató con una dureza involuntaria. Temía que su cercanía aumentara el riesgo. Esa noche, cuando todos dormían, recibió un mensaje desconocido. Una foto se cargó lentamente, Tomás en el jardín, mirando hacia la cámara, y debajo, una nota digitada, sabemos dónde están tus puntos débiles. El miedo se transformó en furia. ¿Estaba dispuesto a enfrentar a quien se atrevía a tocar a sus hijos? Frente al gran espejo del despacho, Alejandro observó su propio reflejo multiplicado en los cristales. Allí estaba el hombre que dirigía un imperio, y debajo, el que temía perderlo todo. Esa dualidad le devolvía una pregunta que él ya no podía esquivar. ¿A quién está protegiendo realmente? Ordenó una auditoría interna para rastrear firmas, enmiendas y archivos. La ironía mordía. Cuanto más intentaba retomar el control, más exponía fallas internas que otros podían usar en su contra. La estructura que había defendido durante años se revelaba tan vulnerable como las personas a las que decía cuidar. Mientras tanto, Sofía enfrentaba su propio juicio público. Las redes fabricaban teorías, y algunos medios la señalaban como la causa de un desorden moral en la familia Santoro. Marta, intentando protegerla, le aconsejó prudencia, pero la mezcla de dignidad y miedo la desgastaba. Alejandro se reunió de noche con Valeria. Entre palabras veladas, ella dejó caer una verdad incómoda. Había inversionistas externos interesados en que la empresa se fragmentara. Una caída controlada podría enriquecer a los jugadores correctos. Su tono sugería que alguien estaba alimentando el caos intencionalmente. Al regresar a casa, encontró un sobre dirigido a Marina. La frase en su interior lo desarmó. Tu padre no es quien crees. Marina lo confrontó en la sala, con los ojos encendidos. Si te importa tu empresa más que nosotros, dímelo y me aparto. Alejandro abrió la boca, pero no dijo nada. Ese silencio lo traicionó. ¿Podría recuperar a su hija antes de que la distancia se volviera definitiva? El café estaba casi vacío, iluminado solo por una lámpara amarillenta que parpadeaba de vez en cuando. En una mesa del fondo, un hombre aguardaba con la capucha baja y las manos entrelazadas. Cuando Alejandro y Sofía entraron, él levantó apenas la vista. Su expresión mostraba cansancio, pero también miedo. Al acercarse, lo primero que vieron fue el pequeño USB que sostenía con dedos temblorosos, como si llevara dentro una verdad demasiado pesada para un solo hombre. No debería estar aquí, susurró el ex empleado, mirando hacia la puerta. Pero no puedo seguir callado. El tono quebrado no dejaba lugar a dudas. Llevaba años cargando con aquel secreto. Explicó que, tiempo atrás, recibió presiones para modificar contratos internos. Algunos miembros del consejo buscaban asegurar ventajas para accionistas específicos, y la enmienda que ahora amenazaba el futuro de Alejandro había sido parte de una estrategia diseñada silenciosamente.
No conocía la identidad de todos los involucrados, pero aseguraba que las órdenes venían de arriba, de personas que operaban desde niveles que él nunca había podido ver. Diego, avisado por Alejandro, aguardaba fuera del café, listo para actuar si el testimonio resultaba útil. El ex empleado aseguró que el USB contenía correos, borradores y firmas digitales que demostrarían manipulación directa de documentos notariales. Una pieza de ese rompecabezas oscuro finalmente encajaba. Sofía observó a Alejandro con un cuidado silencioso. Bajo la tenue luz, él parecía más humano que nunca, un hombre fuerte en público, pero desgarrado por dentro. Ella también aportó algo esencial a la conversación: sus conocimientos sobre cómo operan los chantajistas de baja escala, los intermediarios sin rostro, los movimientos callejeros y la lógica de quienes trabajan al margen ayudaron a interpretar detalles que Alejandro jamás habría notado. En ese instante, sus diferencias se transformaron en un puente inesperado. No eran jefe y niñera, eran dos personas atrapadas por la misma sombra. Cuando el testigo terminó de hablar, prometió reunirse de nuevo en un par de días para entregar más información. Luego salió por la puerta trasera, mirando hacia ambos lados como si temiera ser seguido. Alejandro y Sofía permanecieron un momento en silencio, asimilando la gravedad de lo escuchado. Horas después, Diego los llamó alarmado. El testigo había desaparecido de la ciudad sin aviso. Nadie sabía dónde estaba. En la mesa del café solo quedaron dos objetos: el USB y una servilleta con una frase escrita a mano. No confíes en los que limpian tu reputación. Alejandro guardó el USB con fuerza. Sofía entendió que estaban entrando en un territorio que superaba cualquier conflicto anterior. ¿Quién había hecho desaparecer al único hombre dispuesto a hablar? La fiscalía abrió una carpeta nueva con un ruido seco, casi ceremonial. Diego observó las páginas selladas, consciente de que aquello podía ser el principio de una limpieza, o de una caída definitiva. Cuando llamó a Alejandro para informarle, la voz del abogado sonó tensas. Necesitaban pruebas más sólidas para avanzar contra los responsables de las enmiendas. Alejandro sintió un nudo en el estómago. El USB entregado por el testigo desaparecido contenía fragmentos importantes, pero faltaban piezas clave. Mientras revisaban los archivos, Diego encontró algo inquietante: un viejo préstamo empresarial vinculado a un socio que había desaparecido años atrás. El documento mostraba irregularidades en montos y fechas que jamás debieron haber sido aprobadas. Si aquello salía a la luz, el escándalo arrastraría no solo al Consejo, sino también a generaciones de la familia Santoro. Al mismo tiempo, Sofía lidiaba con una nueva amenaza. Un antiguo conocido apareció en la puerta de casa con una falsa sonrisa y un mensaje velado. Sabía más de su pasado de lo que ella recordaba. Insinuó que podía protegerla si cooperaba. Sofía lo echó de inmediato, pero su presencia le demostró que la red de quienes querían usarla como pieza estaba creciendo. Alejandro llegó poco después. Vio el temblor contenido en sus manos y comprendió que el peligro estaba escalando. Ya no eran solo rumores corporativos. Alguien rastreaba cada una de sus historias personales para torcerlas a conveniencia. Diego interrumpió la conversación con un hallazgo aún más perturbador. El préstamo dudoso coincidía con movimientos financieros que podían involucrar a miembros del Consejo actuales. Si revelamos esto, dijo, nadie saldrá ileso. Alejandro respiró hondo. La verdad tenía un precio, y parecía subir cada día. ¿Estaba dispuesto a pagarlo? El buzón rechinó al abrirse. Entre facturas y sobres comunes, destacaba una carta certificada, marcada con el sello de la junta directiva. Alejandro la sostuvo unos segundos antes de romper el papel. El contenido lo golpeó como un puñetazo seco. El Consejo había votado una resolución que otorgaba a Valeria poder de intervención inmediata si la crisis reputacional seguía escalando. En otras palabras, podían desplazarlo sin su consentimiento. Sintió como el piso bajo sus pies perdía solidez. Era la confirmación de que la empresa ya no confiaba en su liderazgo, y peor aún, que Valeria llevaba meses preparando terreno. Diego llegó de inmediato para explicar las implicaciones legales si la situación avanzaba 2 escalones más.
Alejandro sería apartado de la presidencia. Esa revelación lo empujó a una encrucijada definitiva: ceder y preservar el negocio, sacrificando a Sofía sin siquiera nombrarlo, o desafiar al consejo públicamente y arriesgar el colapso de la corporación. El dilema lo consumió toda la tarde, hasta que tomó una decisión que nadie esperaba. Convocó a la prensa, frente a cámaras y micrófonos. Anunció que se retiraría temporalmente de la presidencia para liderar una investigación interna y proteger a su familia. El auditorio se llenó de murmullos. Para algunos, era valentía; para otros, una admisión de culpabilidad. Desde detrás del escenario, Sofía lo observó con el corazón suspendido. Su gesto la protegía, pero también la exponía. Al salir del edificio, un fotógrafo capturó a Alejandro abrazándola, un gesto humano que se volvió viral en minutos. Para los inversores, era dinamita. Valeria, entre sombras, sonrió con una calma inquietante. ¿Acababa Alejandro de recuperar su dignidad, o de perderlo todo? La casa no durmió. Las cámaras de seguridad parpadeaban con destellos intermitentes mientras Alejandro revisaba cada ángulo, como un náufrago vigilando los límites de su propia isla. En la cocina, Sofía calentaba leche para Tomás con movimientos medidos, sin permitir que el temor afectara su pulso. Las patrullas privadas que Alejandro había contratado reportaron sombras moviéndose cerca del perímetro. No era paranoia. Alguien había seguido a Sabina, una amiga antigua de Sofía que la ayudaba con documentos personales. Esa presencia desconocida demostraba que el ataque ya no se limitaba al ámbito empresarial. Marina, desde su habitación, recibía mensajes crueles en redes. Comentarios anónimos ponían en duda la integridad de su familia. Alejandro sintió su impotencia clavarse en el pecho. Todo lo que había tratado de mantener blindado se estaba filtrando hacia un público hambriento de escándalos. En medio de la vigilia, Sofía se acercó a él. Tenía el rostro cansado, pero los ojos firmes. «¿Tienes miedo?», dijo suavemente. Alejandro no lo negó. «Miedo por ellos», respondió, mirando hacia los cuartos de los niños. «No te dejaré solo», susurró ella. Esas palabras se convirtieron en la única roca firme en medio del caos. El amanecer llegó sin alivio. Una de las cámaras detectó a una figura enmascarada merodeando cerca del portón. Alejandro corrió al exterior, seguido de Sofía. La silueta escapó entre la niebla, dejando clavada en el metal una nota breve: «Decisión tomada, te esperamos». El peligro había cambiado de forma. Ya no eran insinuaciones, era una amenaza directa, física y cercana. La reunión familiar comenzó con las puertas cerrándose de golpe. Nada de cámaras, nada de asistentes, solo voces crudas. Alejandro intentó explicar su decisión de retirarse temporalmente, pero Marina lo interrumpió con rabia contenida. «Siempre dices que nos proteges, pero solo proteges tu nombre». El golpe emocional fue más duro que cualquier ataque corporativo. Marta, que había llegado sin aviso, intervino con serenidad. Miró a Marina y luego a Alejandro. «Los títulos no llenan camas ni cicatrizan miedos», dijo. «A veces, proteger es renunciar». Las palabras cayeron como piedras. Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, confesó su temor más íntimo: «Si dejo la empresa, ¿quién soy?». Sofía lo miró con una mezcla de ternura y verdad. «Eres lo que haces, no lo que firmas». A la mañana siguiente, una tormenta nueva azotó la red. Alguien publicó un video editado donde Alejandro aparecía hablando con un ejecutivo sobre sacrificar piezas del negocio. El montaje lo hacía sonar cruel, calculador, casi corrupto. La opinión pública se dividió con ferocidad. Diego sugirió emprender acciones legales, pero sabía que un proceso así sería lento y que el daño ya había sido sembrado. Cuando la tensión alcanzó su punto máximo, Marina sorprendió a todos. Publicó un mensaje propio, defendiendo la intimidad del hogar y exigiendo responsabilidad a quienes manipulaban la información. Su postura dividió al público, pero mostró algo nuevo: la familia estaba entrando al campo de batalla. Alejandro exhaló un suspiro profundo. La plaza principal estaba desbordada. Pancartas con el apellido Santoro se agitaban entre gritos de protesta, cámaras y teléfonos apuntando como flechas voraces.
Desde el ventanal del piso alto, Alejandro observaba el tumulto con un dolor que no sabía nombrar. La multitud pedía transparencia, responsabilidad, renovación. Pero en su pecho, esas palabras sonaban como juicios sin derecho a defensa. Las redes habían convertido la empresa en símbolo de un sistema desigual, y él, sin quererlo, en su villano preferido. El consejo aprovechó el clima. Valeria convocó a una reunión de emergencia donde presentó la propuesta de vender parte de los activos y reestructurar la presidencia. La estabilidad es prioridad, dijo, y tú no la representas ahora. Sofía, desde un rincón silencioso, veía como cada decisión pública caía sobre él como un ladrillo añadido a la carga. A su vez, recibió una oferta inesperada, un puesto fuera del país, seguro y bien pagado, siempre que dejara atrás toda conexión con la familia Santoro. Es protección, le dijeron, pero todo en esa oferta olía a maniobra calculada. Alejandro enfrentó un ultimátum del consejo. Si quería conservar algo de su legado, debía romper públicamente su vínculo con Sofía. Era eso o perderlo todo, incluidos los derechos familiares sobre la empresa. Esa noche, bajo la luz tenue de la sala, Sofía le entregó una carta. No quiero que me elijas contra tu mundo, dijo con voz quebrada, pero tampoco quiero ser una sombra que te persigue. La carta decía, si me pides que me vaya, te irás contigo mismo. Alejandro la sostuvo como si ardiera. Todo estaba llegando a un punto sin retorno. La madrugada trajo consigo un sobresalto. Diego llamó con un tono que Alejandro jamás le había escuchado. Había recibido un sobre anónimo con copias de documentos originales, contratos, firmas y enmiendas que conectaban a Valeria y a otros consejeros con movimientos financieros ocultos. Entre ellos, un nombre resaltaba como una cicatriz: Hidalgo. Las pruebas revelaban que Hidalgo no había actuado solo. Un pequeño grupo había manipulado documentos para controlar la empresa desde dentro, usando a Alejandro como rostro público mientras movían las piezas reales entre sombras. Lo habían empujado a la crisis para justificar su desplazamiento. El objetivo: una venta estratégica que enriquecería a todos los implicados. Pero el giro era aún más cruel. Sofía aparecía en un correo interceptado, no como cómplice, sino como herramienta. Su pasado había sido rastreado deliberadamente para convertirla en detonante emocional. Ella no era el problema, era la excusa perfecta. A punto de liberar las pruebas, Diego corrió a la oficina para digitalizarlas. Pero cuando llegó, se encontró la puerta forzada, los cajones abiertos y la caja donde guardaba los originales completamente vacía. En el suelo, una nota escrita con tinta negra: no empujes más. Alejandro sintió que el aire se marchaba del cuarto. Sin los documentos originales, la acusación se debilitaba. La amenaza era una advertencia clara. Estaban dispuestos a todo. Sofía llegó minutos después. Lo encontró abatido, con la nota arrugada en la mano. Él le contó todo, sin reservas. Por primera vez, ella comprendió que el enemigo no solo buscaba destruir una empresa, sino quebrarlo a él desde la raíz. La mañana amaneció limpia, irónicamente tranquila para un hombre que estaba por incendiar su mundo. Alejandro colocó su tarjeta de presidente sobre el escritorio. Ese simple gesto, tan pequeño, significaba desatar décadas de tradición, poder y expectativas ajenas. Convocó a una transmisión abierta. No buscaba aplausos ni comprender a los detractores, solo decir la verdad. Frente a cámaras, relató con voz firme la existencia de enmiendas ocultas, la manipulación interna y los intentos de chantaje. No mencionó nombres, aún, pero dejó claro que lucharía por limpiar la estructura sin destruirla. No abandono a mi familia, dijo. Abandono las máscaras que nos han hundido. Sofía lo veía desde un lateral del escenario, con los ojos húmedos. Sabía que exponerse así tenía un precio altísimo. Aún así, lo eligió, y cuando llegó su turno, tomó el micrófono para contar su pasado sin adornos. La verdad solo pesa cuando alguien la usa como arma, declaró. Yo ya no permito eso. La transparencia de ambos desarmó narrativas sensacionalistas. Marina, entre el público,
se acercó al escenario y tomó la mano de su padre. No dejes que te definan, susurró. Defínete tú. Ese gesto recorrió las redes en segundos. El público estuvo dividido, pero por primera vez la familia aparecía unida. En privado, Alejandro se permitió exhalar. No sabía si perdería la empresa, si enfrentaría demandas o si Valeria caería finalmente. Tampoco sabía si reconstruiría su fortuna, pero si sabía algo, había elegido con las manos limpias. Había elegido el amor sin condiciones. El mundo seguía incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, él no lo estaba. Si te gustó esta historia, deje tu like y comentario.